Sí. Amén. Hoy continuamos con el estudio de la primera carta de Juan. Amén. Capítulo 2, versículo 7. Amén. Gracias, hermano. Así que vamos a continuar con el estudio de esta carta. Ya estudiamos acerca de el énfasis de Juan al principio de esta carta, que es el hecho de que realmente en Dios no hay tinieblas y nadie que diga que conoce a Dios o camina con Dios puede andar en tinieblas. Amén. Que el que anda en tinieblas realmente no conoce a Dios. Amén. O no ha conocido a Dios. Que nadie puede decir que no peca o que no ha pecado porque hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos. Amén. Claramente cuando habla del contexto creyente, el creyente no peca por voluntad propia, sino por descuido o por falta de conocimiento. Amén. Porque si un creyente peca voluntariamente, pues está mal, ¿verdad? Realmente no anda en la luz. Vamos a estar en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 7. Dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. Amén. O sea, aquí tenemos que pareciera una contradicción, ¿verdad? Que algo que es nuevo, pero ¿qué es nuevo? Amén. ¿Qué era lo que era antiguo? Claramente en la ley de Moisés se ordenaba al pueblo de Israel que debía amar a su prójimo, ¿verdad? Y el Señor y a Jesús también le preguntaron ¿cuál es el mayor mandamiento? Dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué dice entonces que es un mandamiento? Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. Y añade, dice, que es verdadero en él, o sea, en el Mesías, y en vosotros, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. Claramente es nuevo porque en el contexto en que Yeshua lo anuncia, es nuevo. Recuerda que ya esto lo habíamos discutido aquí en otra ocasión, ¿verdad? Que estábamos defendiendo de que en realidad mucha gente dice que el mandamiento no era nuevo, sino que el mandamiento ya existía. Claramente si el Mesías dice que da mandamiento nuevo es porque es nuevo. ¿Ven? No, él no va a mentir. Y Juan confirma en qué contexto es que el mandamiento es nuevo. Amén. Claramente en el hecho de que aunque en la ley se dijo que amarás a tu prójimo, no asumía la forma en que el Mesías lo estableció, porque él estableció su propio ejemplo, ¿verdad? Dice: amarás unos a otros como yo os he amado. Amén. Y claramente en ese contexto es nuevo. ¿Por qué? Primeramente porque viene de parte del Mesías. Segundo, porque viene en base a un ejemplo de vida. Y tercero, porque la forma como el Mesías nos amó, ¿qué es lo especial de esa forma? ¿Qué es lo especial del amor del Mesías para nosotros? Que Él dio su vida por nosotros. Amén. El amar al prójimo no implicaba en el mandamiento que una persona diera la vida por otro. Amén. Sino que lo amara como uno mismo se ama. Amén. O sea que el bien que tú quieres para ti, tú lo procuras para otro. Pero no estaba implícito lo que era el autosacrificio, la autoanulación en bien del prójimo. Amén. Y en ese contexto el mandamiento es nuevo, porque ahora se le añade el autosacrificio, el estar dispuesto a sacrificarme yo para que mi prójimo esté bien. Amén. Entonces claramente, y fue basado en la vida y el ejemplo de nuestro Señor. Amén. Que realmente dio su vida por todos nosotros. Amén.
Ahora, algo que es claro en la carta de Juan y en la vida de Juan es que Juan medita mucho sobre el amor. O sea, el rótulo mayor de la fe cristiana, ¿cuál es? Es el amor. El amor ágape, no el amor filial. Amor. Por eso Pedro habla en su lista de crecimiento de que alcancemos el amor filial y luego alcancemos ¿qué? El amor ágape. Porque el amor filial es aquel que me lleva a amar a mi prójimo, a querer el bien para él. Pero el amor ágape es aquel que está dispuesto a que yo me sacrifique por el bien de mi prójimo. O sea que va mucho más allá. Amén. Es el amor como más perfecto, que es el amor que nos reveló el Mesías y que nos dio el Mesías. Luego dice, y en vosotros porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. Claramente, todo lo que era a medias, todo lo que ahora hasta ahora no se entendía bien, con la revelación del Mesías, el pueblo de Israel tenía una noción, un conocimiento de lo que era Dios, de lo que era la voluntad de Dios, las obras de Dios, los hechos de Dios. Pero cuando vino el Mesías, realmente Él vino a revelarnos un aspecto del Padre que se desconocía completamente. Amén. Y todo lo hizo basado en su propia experiencia, en su propia vida, en su propia obediencia, en su propia fidelidad para con el Padre. Amén. Quiere decir, por eso dice, yo soy la luz del mundo. Antes había luz, había una lámpara. ¿Y la lámpara era qué? El mandamiento de Dios, la ley de Dios. Pero esa lámpara no era la luz completa. Amén. Cuando viene el Mesías, entonces realmente Él es la luz porque viene para iluminar completamente todo lo que era la voluntad y el plan de Dios. Amén. Dice, y la luz verdadera ya resplandece. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mi hermano? ¿Alguna inquietud? Amén. Sí. Hay que ver que, por ejemplo, si leemos toda la historia de lo que es la Tanakh, también nos podemos dar cuenta con relación al mandamiento de que los israelitas realmente no se amaban o no se llegaron a amar tal como Dios lo deseaba, ¿verdad? Porque cada quien hacía lo que viene parecido, lo que más le convenía. Podemos ver en la historia de ellos de que cada uno cogía por el bienestar de cada uno. Amén. Pero aquí el Mesías nos está mostrando, como usted dijo, de que el amor no solamente es como filial, pero en dar aún más todavía como tal se dio el Mesías, o sea, su vida dio también por él. Es un buen ejemplo para que nosotros lo imitáramos y que anteriormente ni siquiera se veía. Amén. Realmente hay que entender las enseñanzas del Mesías en cuanto al prójimo. Recuerdan ustedes que el entendimiento hebreo, el entendimiento judío de aquella época, digámoslo así, ¿quién era el prójimo? Según se entendía en el contexto de la ley, en los judíos de aquella época. ¿Quién era el prójimo para ellos? Pues para un fariseo el prójimo era aquel que también hacía la voluntad de Dios. Pero el pecador no era un prójimo para él. Amén. Mucho menos un extranjero era prójimo para él. Por eso es que él trae la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y muestra quién es el prójimo, quién fue el prójimo de aquella persona que había sufrido eso. Y dice que su prójimo fue precisamente un extranjero, un samaritano. Amén. Aquel que se acercó a ayudarle. Entonces, el contexto del Mesías en cuanto al prójimo quitaba cualquier regionalismo o quitaba cualquier diferencia de raza o de condición espiritual, y lo que hacía es, mi prójimo es todo aquel que está a tu lado, sea tu vecino de vivienda, sea tu compañero de trabajo, sea tu compañero de escuela, la persona que convive contigo a tu lado, ¿verdad? Ese es tu prójimo, y hay que mirarlo con ¿qué? Hay que mirarlo con misericordia, hay que mirarlo con amor, hay que mirarlo con bondad. Amén. Y lo que hay que tratar es de procurar el bien también para él, no el mal para él. O sea, el testimonio mío para con mi compañero es que él vea en mí que en mí no hay tinieblas, no hay egoísmo, no hay envidia, hipocresía, vanidad, o que quiero hacerle el daño, que quiero hacerle el mal, sino que él pueda ver en mí que aun si él me hace el mal, que él pueda ver en mí que en su momento de necesidad yo estoy dispuesto a ayudarle. Amén. Ese es el prójimo. El prójimo es todo aquel que está a mi lado.
Ahora, lo que la Biblia no me manda es a que yo siga el camino que Él va. Amén. Dios me manda a que Él se convierta a mí, pero no que yo no me convierta a Él. Pero en cuanto a servicio, tengo que estar dispuesto a ayudarle por misericordia, por amor y por bondad. Amén. Dice, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron sus ojos. Amén. Claramente, como sí. ¿Esa de lo que dice el hermano es en la fe o en los dos aspectos? Porque por un lado el apóstol Pablo dice que aquellos que no tienen que no anda igual conforme a lo que dice la palabra, que ni siquiera con él te regula. Y en cambio vuelta aquí Juan dice algo diferente. No. O sea, claramente el contexto de hermano tiene que ver con todo aquel que practica la fe. No importa en qué grado esté. Vamos, cuando Yeshua habla a los fariseos y a los saduceos que lo contrariaban, Él no los veía como extranjeros a ellos, los veía como hermanos, que eran todos descendientes de Israel, ¿verdad? Pero a Él ve algo en ellos. Dice, ustedes no guardan la ley, porque ustedes me procuran matarme, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos, lo que Él está revelando es que ellos no andaban en la luz, aunque ellos decían andar en la luz. Decía, usted no anda en la luz porque ustedes quieren matarme, ustedes me aborrecen, ustedes me odian. Amén. Entonces claramente lo que revela que una persona no está en la luz es que si lo gobierna algún sentimiento de resentimiento, de odio, de maldad hacia otra persona. Amén. Y más en el contexto de que si la otra persona no me ha hecho ningún mal a mí y yo la aborrezco porque no me gusta lo que piensa, no me gusta cómo vive, no me gusta lo que hace, no me gusta la fe que practica. Entonces la gente lo puede. Entonces si una persona dice que es creyente y me aborrece porque yo procuro buscar la verdad y procuro entender la verdad de Dios, entonces claramente ¿cómo puede decir que está en la luz? Está en tinieblas. Yo no puedo aborrecer a nadie. Amén. En este caso lo que puedo hacer es que puedo escudriñar y discernir el camino por el que va, pero no aborrecerlo por eso. O sea, yo no puedo aborrecer a alguien que practica el budismo porque practica el budismo, ¿no? Amén. Lo único que no me reúno con él, no comparto. Inclusive también no puedo reunirme con alguien que siendo cristiano anda en pecado, pero no puedo, tampoco tengo que aborrecerlo. ¿Se entiende? Al contrario, tengo que tratar de ver cómo Dios me permite ganarlo para que vuelva a la fe, para que rectifique el camino. Entonces el punto es que ninguna persona que diga que está en la luz o que camina en la fe puede aborrecer a nadie. Aún ni a los enemigos se pueden aborrecer. Amén. Entonces claramente el mandamiento del amor de Dios abarca que en mi corazón y en mi alma no haya cabida para ningún resentimiento, ningún odio. No importa cuánto mal me hayan hecho o me estén haciendo, yo no puedo permitirme que en mi corazón se arraigue resentimiento o maldad hacia una persona. Amén. Recuerda que una de las cosas que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que la ira del hombre siempre va a ser algo que es contra la voluntad de Dios. Amén. Y esto era difícil porque en aquellos tiempos, recuerde que había mucha persecución. Había gente que realmente le hacía mal a los creyentes, que procuraba aún sacarlos del camino, engañarlos. Y había mucha fase para fácilmente, aún en la práctica de la religión antigua, había mucho dado a que al extranjero se le veía como algo inferior, como algo que no es igual a mí. Amén. Por eso un judío no podía entrar a la casa de un gentil, ni mucho menos llegar a estrechar amistades entre un judío pero no era tanto el no estrechar amistad, sino la forma como lo discriminaban.
Amén. O lo aborrecían. ¿Qué decían los fariseos acerca de los pecadores que se reunían al Señor? Ellos menospreciaban al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo decían que era gente que ignorante, que no conocía la ley. Amén. Y por eso lo menospreciaban. Amén. Hay tres... ¿qué es mi libro? Hay varias formas que uno puede aborrecer a una persona. Amén. Y para eso vamos a estudiar algo que dice este comentario aquí, que me gustó. Y esa forma de menospreciar puede ser una forma de cómo yo considero a la persona que está a mi lado. Es el hecho de que si lo hago como una persona que es prescindible. O sea que para mí no cuenta esa persona. No cuenta para nada lo que yo haga, lo que yo piense. Para mí lo que él piense o lo que él diga, lo que él haga, para mí eso no cuenta. ¿Ah? No vale. Entonces claramente yo puedo ser de un prójimo, lo puedo hacer que algo que prescindible, algo que yo realmente no necesito. Cuando realmente en esta vida uno no puede decir eso porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar de otra persona. Amén. Cuando uno menos piense, las cosas cambian y aquel que tú aborreciste y menospreciaste es el que realmente te va a tender la mano. ¿Amén? Entonces, claramente, ahora, esto no se requiere que yo tenga que hacer comunión con él, vida con él. Amén. Sino que tengamos una buena relación donde yo pueda procurar el bien de él y no el mal de esa persona. Amén. Vamos, si tengo un vecino que no tiene trabajo, que está en necesidad, y yo sé dónde puede haber trabajo, ¿qué debo hacer? Porque es de tal país o porque es de tal religión, entonces no le voy a decir que dónde hay trabajo para que vaya a conseguir trabajo. O porque es negro. Porque lo que sea la raza o lo que sea, o la religión, lo que sea. Entonces claramente ahí es que se dice no menospreciar a nadie. Amén. Sino que al contrario, yo tengo que ser pendiente de que el que tengo al lado el día de mañana puede ser hasta una bendición para mi vida. Amén. O Dios lo puede hacer como que sea de bien para mí. Otro punto es el desprecio. Dice que el desprecio es tristemente como trataban los judíos a los gentiles. ¿Amén? ¿Cómo lo trataban ellos? Con desprecio, realmente no querían saber nada de ellos. Como trataban los amos a los esclavos, o la clase social alta con la esclavitud. ¿Cómo miraban a un esclavo? Hay personas que miran con mucho desprecio a otras personas, que no tienen ningún valor. Hay personas que a la gente de color la menosprecian. Hay gente que a los cristianos los menosprecian. Hay gente que a los gentiles, a la gente de las naciones los menosprecian a tal grado que espiritualmente no valen nada. Amén. Y hay comentarios fuertes dentro de ciertas religiones que no quiero citar. Amén. Otra también puede ser, como yo lo puedo ver, como un fastidio a mi prójimo. ¿Cómo ve usted al que pide limosna en la calle? ¿Lo ve con agrado o lo ve con fastidio? Amén. ¿Cuánta gente no se queja y recrimina porque el gobierno tiene que sustentar a gente que supuestamente dicen que son vagas, que no trabajan y que viven del gobierno y que el gobierno tiene que sustentarlas y lo sustentan con los taxes que yo pago? Y para mucha gente, esa gente pobre, esa gente necesitada, la miran como que con fastidio, es una carga. Amén. Pero todo eso es lo que la palabra quiere, que nosotros no caigamos en eso. Cada persona hay que mirarla con misericordia. O la gente inmigrante, cómo se están viendo. Amén. Entonces hay muchas formas de cómo realmente uno ve al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? A veces uno no alcanza a profundizar en esos temas. Uno siempre lo ve así, ve la parábola, la escucha, la entiende, pero no profundiza en la vida de uno cómo yo me comporto con el que vive a mi lado o con los que viven a mi lado. Cómo yo los veo a ellos. Amén. No sé si usted se ha detenido a pensar qué piensa de sus vecinos, qué piensa de la gente que vive a su lado, o qué piensa de la gente que trabaja con usted. Amén. Cómo usted los trata, si hace diferencia de trato porque este es esto, este es aquel. Amén. Entonces claramente el mandamiento es a no aborrecer. ¿Sí? Y aborrecer tiene que ver con ¿qué? Con no menospreciar
a otra persona. ¿Sí me entiende? Por el hecho de que es diferente a uno en cualquier aspecto. Claramente en cuanto hay una diferencia en cuanto a la familia de la fe, ¿verdad? Hay diferencia en cuanto mi voluntad de ayudar debe ser primeramente para quién, para el que es de la fe, pero no menosprecia al que no es de la fe, ¿sí me entiende? Sino que mi posición debe ser primero para aquel que es de la fe y luego el que no es de la fe, pero no debo menospreciar a aquel porque no es de la fe, amén, que es el punto. O también está la otra posición, que realmente aprendamos a ver al prójimo como una persona que necesita de nosotros, que realmente merece misericordia, que merece compasión, que merece ayuda. Amén. Que es realmente el aspecto del amor. ¿Ah? Luego dice él, dice que el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora, esta palabra que en él no hay tropiezo puede aplicarse tanto que en el creyente no hay tropiezo o que el creyente no es tropiezo para el otro. Amén. Claramente, cuando yo vengo a ser tropiezo para otro, cuando yo actúo equivocadamente hacia mi prójimo, ¿cuál es el mensaje que doy? Bueno, si este que practica la fe y dice que está en la verdad y dice que está en la luz, se comporta así, entonces ¿qué esperanza hay para mí? ¿Entiende? Y mucha gente critica eso, mucha gente dice, pero usted dice ser cristiano, mire cómo se comporta, mire cómo piensa, mire cómo opina. Cristianos que hablan de venganza, cristianos que hablan de hacerle mal al compañero de trabajo, de hacerle mal al que vive al lado. Amén. Entonces claramente uno puede ser tropiezo, no solamente que no haya tropiezo para mi vida, quiere decir que por yo despreciar a alguien o aborrecer a alguien, mi propia vida espiritual se vaya a tener tropiezo, porque no voy a poder crecer. O que yo también no vaya a ser, ¿qué dijo el Mesías acerca de cuando somos tropiezo para otro? ¿Recuerdan? Dice, ay de aquellos... No, dice, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Dice, mejor fuera que le colgara una piedra en el cuello y se echara al fondo del mar. O sea, realmente, ahora, ¿cuándo yo puedo ser tropiezo para otros? Cuando yo doy un mal testimonio de lo que es la fe, cuando mi comportamiento no es de acuerdo a lo que es la fe. Y otro va a decir, no, pero para ser así prefiero no creer. Amén. O si esa es la fe que se practica, entonces, ¿cuál es la verdadera fe? ¿De qué habla la Biblia entonces? Amén. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va por cuanto las tinieblas cegaron sus ojos. ¿Cuántas personas les ha sucedido que trabajan en un grupo, ¿verdad? O a veces uno está en la escuela o en un grupo y alguien trae un proyecto de algo? ¿Y cuántas personas simplemente por el hecho, fíjese bien, cómo ciega lo que es la envidia, el egoísmo, todos estos males que puede haber uno? Hay gente que alguien dice algo y inmediatamente lo rechazan. Inmediatamente dice, no, eso no sirve, eso no debe ser así, eso no se debe hacer, o sea, no se puede hacer. Pero es simplemente por el hecho que no le agrada a la persona que está trayendo ese punto. Amén. Y solamente por desagradar a la persona, ni siquiera examina lo que la persona realmente está diciendo, si era bueno, era aceptable o no era aceptable. Simplemente, ¿cuánta gente? Porque es que ese no es un don nadie, entonces ¿qué le vamos a escuchar a este? ¿Qué le vamos a creer a este? Amén. Entonces, claramente, cuando permitimos que el resentimiento o el menosprecio hacia otra persona se apodere de nosotros, nos ciega. ¿Qué le pasó a los fariseos en cuanto al Mesías? ¿Por qué fue que no pudieron verlo como el Mesías? Él les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No me creáis a mí, pero al menos creerme por las obras que hago. ¿Y por qué ellos no pudieron creerle, ni ver, ni nada? ¿Qué cegó al pueblo fariseo, a los líderes, a los dirigentes, en cuanto a no poder ver al Mesías? El menosprecio que ellos tuvieron hacia él. ¿Y por qué lo menospreciaron?
Porque supuestamente él no estudió en ninguna parte. Él no era del grupo de ellos, no era de la élite de los fariseos ni los saduceos. Y aún así, dice ¿dónde aprendió letras? Entonces, por cuanto era un don nadie, según ellos, entonces, ¿qué lo iban a seguir? ¿Qué lo iban a escuchar? Entonces, claramente, ese orgullo y esa vanidad, ¿qué hizo? Que cegó los ojos de ellos y no pudieron ver al Mesías como realmente era. Como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Pero si usted analiza qué fue lo que realmente produjo en ellos la ceguera. Amén. Porque, ¿qué testimonio de la palabra? Dice porque los hombres buscaban la vanagloria de los hombres. Pero como el Señor Jesús no se sometía ni se aliaba a ninguno de sus formas de vivir, claramente entonces lo menospreciaron. Este no nos sirve, no nos conviene. Este nos está llevando hacia otra parte. Amén. Hoy en día pasa igual. Si usted se levanta a hacer la diferencia, todo aquel que quiere vivir conforme a sus propios deseos y conforme a la carne y todo eso, no va a querer aceptar a usted. Porque no le conviene. Amén. Y aun cuando usted hable la verdad, no la van a poder oír ni la van a poder ver porque están viéndolo a usted. No están escuchando lo que realmente se está diciendo. Amén. Y tristemente es así. Los hombres siguen mucho la importancia de... No solamente escuchan, no quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar a aquellos que ellos quieren escuchar. Amén. Luego dice... y no sabe a dónde va por cuanto las tinieblas le cegaron sus ojos. Una vez que estás ciego, ¿cómo vas a poder discernir por dónde es el camino? Claramente vas a caer en un hoyo, porque no sabes hacia dónde vas. Amén. Y tristemente esto, ¿qué pasa con todas las religiones que hay? Y con todas las denominaciones. ¿A dónde va toda esa gente? ¿Y por qué es que somos ciegos? ¿Por qué es que la religión nos ciega? Porque solamente estamos atentos y queremos ver y queremos oír y queremos saber lo que queremos oír. Y no queremos escudriñar ni examinar más nada. Amén. Luego dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Claramente, Juan no le está escribiendo a cualquier persona. ¿Le está escribiendo a quiénes? A judíos y a creyentes. Aquellos que han entendido por qué están allí. Amén. ¿Y están allí por qué? Porque entienden que sus pecados fueron perdonados. ¿Y fueron perdonados por causa de qué? Por la causa de su nombre, del Mesías, ¿verdad? Porque ¿qué significa Yeshua? Salvación. Entonces, por lo tanto, el nombre no es solamente un nombre, es lo que implica ese nombre. Amén. Porque como dice Pedro en el libro de Hechos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Entonces, claramente, el perdón de pecados no es simplemente porque Él fue Yeshua, sino por quién fue Él y qué fue Él. Amén. Recuerda que esta mañana hablamos de que un nombre no es simplemente las letras que se pronuncian. El nombre es el carácter de la persona, del ser. Amén. En el caso de Yeshua es todo lo que implica Él como Salvador, como Redentor, como el postrer Adán. Amén. Como la luz del mundo, como la flor de lo que es la obediencia a Dios y la fidelidad a Dios. Amén. Dice, os escribo padres porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os estoy escribiendo hijitos porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo padres porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, claramente Juan está escribiendo a creyentes, pero que están en una condición espiritual y aún física diferente. Amén. Algunos dicen que no, que realmente
tanto los jóvenes como los adultos tienen tentaciones y tienen luchas, pero aquí realmente está escribiendo acerca de el crecimiento en que se encuentra cada creyente. Hay creyentes que ya son padres. ¿Qué significa padre? Padre en el contexto bíblico, en el contexto hebreo. Padre es aquel que engendra. Amén. Pablo fue padre. Juan fue padre. ¿En qué sentido fueron padres? Espiritualmente, que engendraron hijos espirituales, ¿verdad? Pablo lo dice en sus cartas. Entonces, claramente ahí Juan está escribiendo a personas que ya están en la posición de que están enseñando a otros, que están dirigiendo a otros, que están guiando a otros. Pero también está escribiendo a jóvenes que están empezando el camino y están caminando y que están venciendo por algo muy particular en los jóvenes, que es las pasiones juveniles. Una persona que ya tiene 50 años, 60 años, ya no tiene pasiones juveniles, a menos que sea un inmaduro. Amén. Pero una persona de 25, 30 años está luchando con pasiones juveniles. Pablo se lo dice a Timoteo: huid de las pasiones, ¿qué? Juveniles. ¿Por qué? Porque aunque Timoteo ya era una persona madura en cuanto a la fe, pero era joven y por lo tanto tenía ciertas luchas que ya Pablo las había superado. Entonces claramente el contexto es que cada persona, depende de su condición física y de su condición espiritual, realmente tiene una situación diferente viviendo. Amén. Claramente una persona que es padre también tiene luchas, tiene tentaciones a su manera, en su tiempo. Amén. Pero no es la misma que el joven, que lucha más con la carne, con sus pasiones. Versículo 15. Este es uno que se ha trillado mucho en las predicaciones, ¿verdad? Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez pusimos aquí una tarea de que meditáramos en qué es el mundo, ¿de acuerdo? ¿Y qué concluimos que es el mundo? Todas las prácticas que los hombres hacen allá afuera. La palabra mundo en el griego es cosmos. Amén. Pero ¿Dios ama al mundo o aborrece el mundo? Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Pero ama al pecado. No ama al pecado. O sea, ama al mundo, porque tenemos que entender la palabra, lo que dice usted, cosmos, y el otro. Hay dos aspectos diferentes ahí entre el mundo, porque no se puede mezclar el mundo que Dios creó, toda su creación, que el hombre lo llama mundo, con las prácticas paganas que el hombre se inventó, que eso también se llama mundo. Entonces, ¿qué es mundo, según la Biblia? Lo que dice usted, cosmos, de ahí viene la palabra todo fantasía, cosmético, todo eso es mundo. La gloria de todo lo que uno hace. Cosmos es toda la creación de Dios. Amén. Ahora, en el contexto bíblico, claramente el cosmos es todo lo que Dios creó. Pero hay el sentido de la palabra cosmos a través de la fe tomó un sentido moral. Y entonces cosmos vino a representar toda esa sociedad humana, toda esa creación humana que se apartó de Dios. ¿Dónde se originó el mundo? Hablando en el contexto moral, desde que Eva tomó el fruto. Una vez que Eva toma el fruto y lo come, entonces de ahí se origina el cosmos, en el sentido de que el hombre empieza a establecer sus propios principios, sus propias ideas, empieza a gobernarse por lo que él quiere, por lo que él desea, por lo que él valora, y asimismo entonces establece su mundo, establece su forma de vida. Entonces mundo viene a ser una forma de vida que el hombre ha establecido y que está sustentada
en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre imagina, en lo que el hombre cree. Esa es la mentalidad humana. Esa es la mentalidad. Es todo lo que el hombre ha constituido, guiado por el mal que lo guía. Amén. Recuerda que estamos hablando del contexto moral, ¿verdad? Porque en el contexto de creación, mundo viene a ser todo. Ahora, Dios amó al mundo. Toda esta creación es el mundo de Dios. Amén. Y Dios ama al mundo en el sentido de que Dios ama lo que creó. Dios no desprecia al hombre. Aun cuando el hombre es pecador, Dios no lo desprecia. Fíjese bien. Porque ¿qué espera Dios? Que el hombre ¿qué? Se arrepienta. Dios no desprecia a nadie. Porque entonces, ¿cómo diríamos nosotros que andamos en la luz si decimos que Dios aborrece a alguien o desprecia a alguien? Dios mismo dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Dios lo que aborrece es el mal. Aborrece la maldad. Y aborrece cuando el hombre se deja gobernar por la maldad, por el mal que está en él. Pero Dios ama a su creación. Y todo lo que Dios quiere, ¿por qué dice Juan que tanto amó Dios que el mundo, que dio a su Hijo unigénito? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces claramente que Dios amó al mundo, no amó el mal, no amó la maldad que gobierna este mundo, pero amó al mundo, amó, porque en lo que es el mal que gobierna este mundo, ¿quién lo estableció? El adversario y el mismo hombre que se dejó gobernar de eso. Amén. Que dio puerta para eso. Entonces claramente cuando dice que no améis al mundo, ¿de qué está hablando aquí, Juan? Pastor, entonces lo que dice en la Biblia también que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces no está refiriendo a las cosas creadas de Dios, sino a todos los inventos. Al sistema que rige esta humanidad. ¿Se entiende? Entonces mundo quiere decir que es una creación. Amén. El mundo es el cosmos, es todo lo que abarca, pero la creación misma, porque hay un refrán que dice que cada cabeza es un mundo. ¿No hay un refrán así? ¿Verdad que sí? ¿Y tiene sentido ese refrán? ¿Sí? Claro, porque cada persona establece su propio estilo de vida. Él llega y asume y consume y luego dice, esto es lo que voy a hacer. Y ese es su mundo. El orate, el demente, ¿en qué mundo vive? En su propio mundo que él ha creado. Amén. Por eso uno dice, pero mire eso es lo que piensa y lo que hace. Ese es su mundo, esa es la idea la idea del mundo para él. Cada quien vive su mundo. Cada quien que vive su mundo. Entonces claramente que el mundo es todo aquello que uno cree. Amén. En este caso es todo lo que el hombre ha creado y ha establecido. Amén. Entonces claramente lo que está hablando aquí de que no améis al mundo, está hablando es que el estilo de vida que el hombre ha establecido bajo sus propias ideas, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias creencias y no bajo la guianza y la dirección de Dios. Amén. Entonces claramente ahí ya definimos que el mundo, lo que está en el mundo no es de Dios, en el mundo que el hombre ha establecido, no en el cosmos, porque las flores, ¿quién las creó? Ahora sí, las flores son del mundo, ¿verdad? Son del cosmos. Ahora, si las flores son del cosmos, ¿yo la voy a aborrecer? ¿No la voy a amar? ¿Yo no puedo amar las flores? Claro que sí. ¿Por qué? Dios ama su creación, pero no el... Amén. Usted dijo, el sistema que sea lo que el hombre desarrolló. Amén. Lo que el hombre desarrolló, lo que el hombre estableció. O sea, Dios, el hombre es creación de Dios. Y Dios ama su creación. Pero lo que Dios no comparte es lo que el hombre estableció, lo que el hombre creó. Amén. Pero uno puede amar las cosas que Dios, porque Dios, todo lo que Él creyó, ¿cómo lo llamó Dios? Bueno. Todo es bueno. Todo es bueno conforme al propósito para el cual Dios lo creó. Amén. Es el hombre en el mundo que Él estableció que entonces cambió todas las cosas. Y ahora todo tomó... El oro según Dios, ¿qué era? Era bueno. Pero ¿qué hizo el hombre del oro? ¿Qué hizo el hombre de los diamantes? ¿Qué hizo el hombre de las rosas? ¿Por qué unas flores son más apetecidas que otras?
¿no? Porque el hombre valoró las cosas. El hombre fue el que dijo, el oro vale más que el cobre y la plata vale más que el cobre. El hombre fue el que dijo, las rosas son más preciosas que los tulipanes y cosas así. Entonces todo eso, ¿qué es lo que hace que una mujer sea mejor que otra? El hombre, ¿por qué? Porque es el hombre el que la aprecia, el que la valora. ¿Amén? Un hombre dice, esta mujer es mejor que aquella. Y cuando vas a ver, no hay ninguna diferencia, excepto que el cuerpo. ¿Amén? Pero son dos seres humanos iguales. Amén. Y tal vez aquella que se menosprecia es mejor que la otra realmente. Porque estamos aprendiendo solamente que la apariencia física y no la apariencia interna de las cosas. Pero es el mundo valoró que lo físico. Al hombre lo que le importa tener es una Barbie al lado que no piense. Y si no piensa, mejor, porque no estorba. Amén. Pero cuando el hombre tiene una que es Barbie y piensa, entonces hay un problema grande. Amén. Entonces claramente dice, no améis al mundo, está refiriendo no a las cosas físicas que Dios creó, sino que, y a unas cosas físicas que Dios creó, que no las amemos según el mundo las ama, que no las apreciemos según el mundo las aprecia, que no las valoremos según el mundo las valora. Eso es no amar al mundo, en el sentido, ¿se me entiende? ¿Me están captando o lo estoy confundiendo? Entonces, una casa, ¿cuál es la diferencia de una casa? El material que está hecho. Por el material que está hecho. ¿Y quién establece el material? El hombre. El hombre. Una casa es una casa. Si uno mira desde el punto de vista de su función. Pero ¿qué hace que una casa sea diferente a otra? ¿Qué hace que una casa valga más que otra? ¿Qué hace que una casa sea más apetecida que otra casa? Lo que el hombre ha establecido. Es que esa casa tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene sauna. Pues ya esa casa te da un montón de plata. Amén. Hay casas ¿qué pasa si usted pasa por frente de una casa y tiene una fachada feíta? Y usted pasa por ahí todos los días la ve. Esa casa ni le despierta a usted el más mínimo que pensamiento. Pero ¿qué tal si alguien me dice, oiga, ¿saben lo que hay en esa casa? En esa casa hay hasta cancha de tenis, hay salón de juegos, piscina, jacuzzi. ¿Usted cree que el próximo día que usted pase lo va a mirar igual? Ya no la mira igual. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una información que le dieron que según los hombres, pues le dio un valor diferente a esa casa o una estimación diferente a esa. Entonces recuerde que, ¿cómo viene la codicia? ¿Cómo dijimos que venía la codicia? ¿Por qué uno codicia? Por ver y oír. Por lo que mira y por lo que oye. Yo puedo mirar algo y no despertar ninguna codicia. Pero la información que me den de aquello que yo estoy mirando va a hacer que yo codicie o no codicie. Que yo ambicione o no ambicione. Y es lo que Satanás hace. Amén. Satanás no solamente nos muestra las cosas visibles así que ¿cómo se dice? Que impresionan. Sino que aparte de eso, nos mete ideas en la cabeza acerca de eso que impresiona. Amén. Y nos cambia el concepto de lo que es bueno, de lo que es bonito, de lo que es hermoso. Y entonces ahora el hombre ambiciona todo. Ahí es lo que tenemos que tener el control de la concupiscencia. ¿O no entra ahí? Claro, la concupiscencia es parte de lo que es la codicia. ¿La concupiscencia qué es? Cómo yo mastico un pensamiento, una idea de algo. Y cómo dejo que eso que yo estoy masticando, que yo sé que no es bueno y que no es agradable a Dios, yo lo sigo trabajando en mi mente y mi corazón hasta que llega un día que me da la fuerza para que yo haga lo que no debo hacer. Es empezar a codiciar aquello que no debo codiciar. Fíjese usted va y construye una casa con piscina, jacuzzi, sauna en un barrio popular. Y va y construye una en un barrio que supuestamente es residencial, es de ricos. ¿Van a valer igual a dos casas, aunque las construya iguales? ¿Qué hace la diferencia? La residencial. El lugar donde se fue hecha, ¿verdad? ¿Y quién hace eso? El hombre es el que establece, eso es popular, esto es famoso. Pues todo lo ha establecido el ser humano. Para Dios es lo mismo donde esté construida la casa. Amén, porque para Dios no hay diferencia en que
Lo que hace diferencia es el corazón de la gente. Amén, sigamos. Pastor, y Sí. cuando dice en los salmos que, o en otras escrituras, que el Eterno está, aborrece al malvado o está airado con el impío todos los días de su vida, ¿qué diferencia hay o cómo uno lo puede relacionar con en este caso con Juan, cuando dice de que él amó, o en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo? Es lo que estamos hablando ahora. O sea, Dios no aborrece a la persona, Dios aborrece la conducta de la persona. Pero en el amor al ser humano, a pesar de su conducta, Dios lo ama. Y por eso Dios ofrece una salvación. Por eso Dios dio la ley, ¿verdad? Para que, aunque Dios la dio, fue la ley para Israel, para que Israel viviera según sus preceptos, no para el mundo. La ley no se dio para el mundo, ¿verdad? El Mesías se dio para el mundo. Amén. Entonces, claramente, Dios sí aborrece es la maldad y la conducta del hombre. Cuando el hombre se deja gobernar por una conducta de maldad. Amén. Cuando el hombre no aborrece el mal, sino que ama el mal, que lo abraza el mal. Claramente, Dios se enoja con esa persona. Amén. Pero eso no hace que Dios lo desprecie, sino que Dios dio su salvación ¿para quién? Para todo el mundo, por igual. En el contexto de lo que escribe Juan en 3:16, yo creo que el amor de Dios, yo creo que llega a un límite, pienso, ¿no? Porque es lo mismo como el hombre también. Cuando el hombre es tanto de mirar tanta soberbia, ya no vuelve a insistir en ello. Yo creo que Dios ha estrechado su amor, su palabra, ha mostrado el camino, la vía por la cual nos conduce a Él, pero es el hombre el que se ha negado a aceptar lo que Dios quiere dar. Entonces el amor de Dios también yo creo que Claro, ya se aparta de esa persona. Por eso habla Dios en referencia al pueblo de Israel cuando cometía muchas desviaciones. Él decía que el amor de Él también se había apartado de ellos, pero que vuelta los volvería a traer en caso de que ellos reconocieran al Dios de Israel. En este caso, vuelta por eso es que hay una parte de la Biblia que dice que por causa de que el hombre soberbió la verdad de Dios, Dios enviaría ya un espíritu de mentira para que de una vez se pierda. amén. Claramente hay que hacer una diferencia entre, vamos, en lo que dice los libros del primer pacto. Claramente a Israel se le dio la ley para que escogiera la vida y escogiera la bendición, ¿verdad? Cuando Israel, conociendo la verdad de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo el mandamiento de Dios, cuando el israelita decidía irse tras la mentira, decidía irse tras el engaño, decidía irse tras el deseo de su corazón y hacía el mal y practicaba la injusticia, claramente Dios se airaba contra ese israelita. ¿Por qué? Porque era alguien a quien ya se le había dado el conocimiento y ahora había preferido el camino de la maldad. Lo mismo pasa con un creyente. ¿Por qué dice que una vez que el hombre que ha conocido la verdad y ha gozado de la unción y todo esto, peca deliberadamente? ¿Qué pasa con él? Que ya no hay salvación para él. ¿Amén? Porque ya Dios lo desecha. ¿Pero qué? Pero Dios no lo desechó al principio, Dios lo aceptó, Dios lo recibió, Dios le ofreció la salvación. Entonces claramente Dios cambia una vez que la persona ya ha tenido la oportunidad de conocer, de saborear, de vivir, y entonces decide tomar un camino. Pero en el caso de las naciones, Dios no la juzga así, o no la juzgaba así antiguamente. ¿Por qué? Porque las naciones no tenían ninguna ley. Dios no le daba ninguna ley a ellos. Por lo tanto, Dios iba a juzgar la maldad de ellos de acuerdo a la condición de ellos. Amén. Pero es diferente a aquel que tiene conocimiento y que decide, a pesar de conocimiento, tomar el camino equivocado. Entonces, claramente, contra ese Dios obra diferente. Amén. Recuerda que Dios es justo en todos sus caminos. Amén. Y Dios obra con cada quien de acuerdo a lo que decide y a la condición en que vive. Amén. Por eso Pablo, cuando habla de aquellos que se apartaron de él y se volvieron al mundo, claramente él habla como que ya fueron, tomaron su decisión. Amén. Pero ya tenían el conocimiento y aún así decidieron irse por el camino equivocado. Dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si una persona se deja
guiar o empieza a dirigir su vida, empieza a planear su vida en base a lo que el mundo ha establecido, entonces quiere decir que esa persona, Dios no está en esa persona. Esa persona está siguiendo es que la corriente de este mundo. Y está viviendo es por ellos. Mientras que Dios nos lleva a que apartarnos para mirar las cosas como realmente son y como realmente se deben de mirar. Amén. Pastor, Sí, hermano. aquí la palabra esta que dice no améis, el ese de la améis, está en ustedes ese que dice la palabra ágape. Porque si está esa palabra ágape ahí donde dice améis, entonces toma otro sentido. Ajá, sí es. Entonces, entonces estamos aprendiendo de que ese amor que está hablando ahí Juan, entonces está diciendo que no tenga un amor por esas cosas que, o sea, como que se dice el sacrificio. O sea, hasta el punto de uno morir por esas cosas que en el mundo, Claramente. ¿no es cierto? Claro, porque recuerde que una persona puede querer tener una casa. Una casa es algo que el hombre edifica, ¿verdad? Pero el punto es que esa casa, el deseo de tener esa casa, no sea motivado por cómo el mundo la valora. ¿Para qué yo necesito una casa? Para que me provea un techo, una protección, para que yo pueda crear mi familia allí. Amén. Pero si yo empiezo a ver la casa como algo que tiene que ser lujosa, que tiene que tener lujos, entonces claramente, ¿qué pensamiento me está guiando? ¿Para qué yo quiero una casa que sea lujosa? Para que otros que me la aprecien, para que otros me la envidien, para que otros me la valoren. Entonces, es como yo valoro las cosas. Es como un carro. ¿Para qué se necesita un carro? Simplemente para transportarme. Pero ¿qué hace que yo compre un carro de cierto valor, de cierta, ¿cómo se dice? No solamente valor, sino marca o de ciertos contenidos. ¿Qué es lo que hace eso? Entonces ya no solamente para que me transporte. Yo lo que ya quiero es deleitarme en mi carro. Ahora, ¿qué es lo que hace el mundo? Porque hay Lamborghinis y hay que Mercedes-Benz. En los mismos carros, ¿no? Hay carros que no tienen mucho lujo y hay otros que tienen más lujo, pero es el mismo carro. Amén. ¿Qué hace que un Mercedes valga más que un Honda? Es un carro. Amén. Entonces, ¿quién fue el que le dio el valor al Mercedes? ¿Y quién fue el que le dio el valor al Honda? El hombre, la economía, el sistema económico que se ha establecido. Entonces, todo eso es parte del mundo. O sea, todo lo que el mundo hace, ¿qué es? Es despertar codicia en el ser humano. Despertar que el hombre apaciente sus deseos. Amén. Que calme su ansiedad de lo que él anhela, de lo que él desea. Amén. Pero realmente uno debería vivir la vida tratando de sacar el mundo en lo que uno hace. Una persona puede estudiar medicina, pero una vez que ese médico depende de un sistema médico, de un hospital o de cualquier sistema de salud, él ya pierde su independencia. Entonces ahora tiene que hacer lo que se le está establecido hacer. No puede salirse de esos parámetros porque si no ustedes lo votan. Ahora el médico que es independiente, claramente, entonces él sí puede establecer su propia conducta, su propia forma de proceder y claramente va a decir, bueno, yo realmente voy a atender a este cliente, pero lo voy a atender porque quiero realmente ayudarle y le voy a mandar los exámenes que realmente necesita y las medicinas que realmente necesita y no lo que me obligan que yo tengo que mandarle, aunque yo sé que no es bueno. ¿Sí me entiende? Entonces, yo puedo tener una profesión, pero ser parte del mundo, porque es el mundo el que rige lo que yo voy a hacer. Mientras tú no seas independiente, vas a tener que estar sujeto a lo que se te establezca. Y ahí entonces ya tu moral cambia. Porque tú siendo independiente, tú puedes decidir qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Pero si tú trabajas para alguien, entonces tú no puedes establecer tu moral, porque tú lo que vas a seguir es lo que te establecen. Entonces claramente, la mejor forma de uno otra vez trabajar sería que uno pudiera ser independiente, para no estar sometido a lo que otro establece. ¿Verdad? Que hay muchos trabajos en los que tú te ves forzado a tener que hasta que mentir. Simplemente porque la compañía te obliga a hacerlo. La situación te obliga a hacerlo.
Entonces, claramente, eso es el mundo. O sea, el mundo es que entre más uno pudiera ser libre, mucho mejor. Amén. Pero mientras uno esté sujeto a ciertos gobiernos, a ciertas cosas, pues es bastante difícil uno ejercer la moral. Amén. Tendría que cambiar de trabajo, alguna cosa. Sigamos, mi hermano. No me dice el mundo, claramente lo que está diciendo, el amor aquí, el ágapo, está hablando es de que realmente está hablando no del amor filial, porque no puede haber amor filial con el mundo. Amén. Es un sistema. El mundo no es una persona. Entonces, aquí pone el ágapo, porque el ágapo es aquello que me llama a amar y valorar algo que no es humano, ¿no? Que es un sistema que está establecido. Entonces, la palabra no se puede usar el amor fraternal, porque no es amor de hermandad que hay con un sistema. Amén. Entonces, claramente es el ágapo en cuanto a que es el verbo que se usa para el amor en ese caso. Aquí entonces, cuando habla o utiliza la palabra ágape, refiriéndose al amor en relación con el mundo, entonces claramente se puede ver de que el apóstol o el enviado está diciendo: no traigas al mundo a tu vida como creyente. No mezcles. No metas el mundo en tu corazón. Exacto. Y eso es lo que pasó con el cristianismo. El cristianismo lo que hizo fue eso. Lo que hizo fue tomar todas las cosas del mundo, lo que ofrecía el mundo, todas sus prácticas, todas sus costumbres, todo su servicio, y la mezcló con la fe que estaba adquiriendo. Amén. Y eso era lo que el apóstol o el enviado estaba aconsejando o estaba diciéndole a las personas que no cayeran. O sea, no mezclaran las cosas de Dios, o mejor dicho, lo sagrado con lo profano. Amén. Amén. Y claramente tenemos el caso de Pablo cuando escribía a los esclavos. Un esclavo está sujeto a la voluntad de un amo. Ahora, ¿qué pasa si el amo no era creyente? Amén. Pues en aquello que le correspondía al esclavo actuar moralmente correctamente, iba a suave, pero aquello donde no podía, ¿qué iba a hacer? Tenía que sujetarse, la Biblia no le manda que vaya, escápate, líbrate de tu amo. Amén, porque es algo como contrario en aquella época. Amén. Entonces, claramente hay cosas que hay que analizar bien desde el punto de vista, ¿qué? De la situación y la condición que uno le toca vivir. Amén. O sea, hay cosas que se pueden hacer. El punto es, cuando te metes al mundo, tienes que vivir como el mundo te lo impone. Amén. Estar más alerta también. Amén. O sea, si uno es creyente, ¿verdad? Amén. Por eso hay un mandamiento que dice: el que milita en el ejército del Mesías no se enrede en los negocios de ¿qué? De la vida, del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque te vas a exponer a situaciones que después va a ser bien contradictorias para ti. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne. ¿Qué es la codicia de la carne? Es todo lo que la carne desea. Sí, pero lo que viene de la carne. La carne, todo lo que es la lascivia, la sexualidad, la glotonería, el beber, el comer, la vanidad, la ostenticidad, todo eso es parte de la carne. Amén. Y luego dice porque todo lo que está en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos. O sea, la codicia de la carne es la satisfacción de un deseo. Por eso Pablo advierte, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne va a desear cosas. Y mi deber es ¿qué? No satisfacer ese deseo, más cuando si va en contra del mandamiento de Dios, si va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Luego dice, la codicia del placer, lo que agrada a los ojos. De aquí entra todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es el propósito de la televisión? De las propagandas de la televisión. ¿Cuál es el propósito? Hacer que tus ojos deseen. Y aparte que va acompañada de palabras. Amén. Entonces claramente la televisión es el mejor instrumento para despertar ¿qué? Codicia. Porque entonces la televisión te muestra la imagen y te da el mensaje también. Amén. Y porque uno termina comprando lo que no quiere y lo que después dice, ¿para qué compré esto? Me engañaron, me tumbaron, como decimos los colombianos. Amén. Porque me dejé llevar, ¿por qué? Porque una persona llega y compra una faja que, miren lo que hace esta faja.
y le muestran una Barbie de 90, 60, 90 allí, ¿verdad? Sudando, y hasta sudando se la muestran, ¿verdad? Y la persona va y compra su faja y ve que pasa un año y por más que la usa, la figura no llega. ¿Y qué pasó? Por lo que no se dio cuenta que la que estaba allá no adelgazó por eso. Simplemente una persona que tiene ese cuerpo y por lo tanto entonces todo es visual, todo es palabras. ¿Y qué despertó eso? Codicia, el deseo de que, yo quiero ese cuerpo, quiero esa faja que hace eso. Amén. Y hoy en día hasta la ciencia ya se metió en el cuento, porque ahora cuánta gente se operan y hacen cosas por adquirir un cuerpo, una condición. Amén. Dice la codicia de los ojos, la soberbia de la vida no viene del Padre. O sea que nada de estas cosas, o sea que si Dios nos creó con este cuerpo, con esta carne, los deseos que esta carne produce no fueron provocados por Dios. Amén. Claramente el cuerpo desea comer, ¿verdad? El cuerpo necesita ser vestido, pero el punto es, ¿qué es lo que me motiva a mí a vestirme? ¿Qué es lo que me motiva a mí a comer? A unas comidas. ¿Qué hace la diferencia en la comida? Que una comida sea más apetecida o más cara que otras comidas. Lo que el hombre le ha dado valor. Amén. Es el hombre el que ha establecido todas estas cosas. Luego dice que la soberbia de la vida, ¿qué es la soberbia de la vida? Es la arrogancia de la ostentación. Hay gente que compra, claro que tienen el dinero para hacerlo, ¿verdad? Compran un coche o una casa que ni siquiera usan. Y uno dice, entonces, ¿para qué la compraron? Simplemente porque quieren ostentar lo que tienen. Quieren ostentar que tienen dinero, que tienen poder. Amén. Que pueden darse el lujo de comprar esa casa así, aunque no la usan, o comprar esa... O a veces a uno le pasa. Hay veces que tú compras hasta ropa que no usas, sino que te dejaste llevar porque, que me gustó eso, pero realmente que no es para toda ocasión, así que lo uso de vez en cuando. Eso antes me pasaba. Amén. Pero todo es ostentación. ¿Qué hace que te compre una corbata que vale $50 a una que vale $15? Algunos dicen, no, que es la calidad. Amén. Pero la calidad ¿en qué va? En que cuando vas a la fiesta, dice, mira, esta corbata me costó $50. Si uno es honesto, lo que lo mueve a uno a comprar ciertas cosas es la ostentación. Sí. Es el mostrar. Sí, claro, sí. Yo me pongo un traje de $500. No, de verdad. Hay gente que no tiene ni con qué comer y se compra un traje de $500. ¿Verdad? O no tiene con qué pagar la renta. Y se dan una fiesta que botan toda la casa por la ventana y al mes siguiente no tienen con qué pagar la renta. Todo es pura qué. La finalidad es que cuando uno se va a vestir como todo, pues es para eso. El vestir es para vestir, no para lucir. Es el punto. Para vestir. Por eso es que Pablo habla o Pedro también habla, dice, no uséis vestidos costosos, ni peinados ostentosos, ni joyas lujosas. ¿Por qué? Porque todo eso era ¿qué? El mundo había enseñado eso para ostentar. Amén. Supuestamente una persona que entre más lujoso era, pues se veía que era una persona más acomodada, más rica, más poderosa. Amén. Pero eso fue lo que el mundo estableció. Amén. Hoy en día, la verdad es que los ricos y poderosos son los que menos gastan plata en esas cosas. ¿Quién es el que más ostenta? ¿Quién es el que más ostenta? El que menos tiene. Porque el que tiene, ellos han aprendido que eso no van a gastar plata en algo que no necesitan. El que más ostenta es el que menos tiene. El que más se muestra es el que menos es. Porque lo que quiere es eso. Él quiere llamar la atención, quiere que lo reconozcan, que lo valoren. Amén. Pero todo eso viene condicionado ¿qué? A lo que el mundo, cómo el mundo maneja, cómo el mundo enseña a la gente. Ahora, el punto de esto dice que nada, esto viene del Padre, sino del mundo. O sea, todas estas cosas de valores y principios que esta sociedad ha establecido no ha venido de Dios. Eso ha venido ¿qué? De la carne, del egoísmo, de la vanidad y de la maldad que gobierna al ser humano. Amén. Así que cuando la Biblia nos dice no améis el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a buscar cómo yo voy a vivir en este mundo sin ser parte del mundo y sin amar a este mundo. ¿Necesito una casa? Sí.
pero ahora ¿cómo voy a buscar mi casa? ¿Necesito un carro? Sí, pero ¿cómo voy a buscar mi carro ahora? Amén. ¿Qué principios y qué ideales me van a guiar para obtener lo que tengo? Amén. Ahora dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí viene una advertencia. Claramente, todo lo que el mundo estableció, lo estableció en base a ¿qué? A esta vida. O sea, todo lo que el mundo creó, este mundo creó, hablando de este mundo moral, fue establecido pensando que en esta vida material y ahora. Y eso viene tal vez de un proverbio que dice, come y viva y alégrate hoy porque mañana no sabes. O sea, toda la preocupación es, sé todo lo que tú puedes ser en esta vida porque no hay más nada. Entonces, claramente, el principio que guía y los principios y los estipulados de este mundo, todos son falsos y son, ¿qué? Mentirosos. Porque está basado simplemente viendo la efemeridad, lo efímero de esta vida. Amén. Y este mundo no permanece. Entonces, claramente, cuando Juan habla al creyente que no ame al mundo, quiere decir, no te dejes engañar por lo que ves, por lo presente. Piensa en lo que es verdadero y es duradero, y todo está basado en lo que Dios ha prometido. Para el mundo judío antiguamente había un dilema. Y eso viene también de una religión que se llama el zoroastrismo. El zoroastrismo presentaba de que el mundo era la contradicción entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y eso también se jugaba en el pensamiento judío, es de que solamente hay dos opciones en este mundo, el camino del bien o el camino del mal. Tú tienes que escoger a quién vas a servir, si escoges el bien y escoges el mal. Luego el judaísmo estableció que hay una edad presente y una edad por venir, ¿verdad? El cristiano, con la venida del Mesías y con el anuncio del Evangelio, entendió que la vida por venir ya había llegado. Y que ahora tenía que vivir era en el mundo, en la era de que había venido, no en la que estaba pasando. Amén. Y para eso tenían que sacar. ¿Por qué habla de la Biblia de que dice despojémonos del viejo hombre? Porque ¿qué éramos nosotros antes? ¿Cómo pensábamos antes? ¿Cómo veíamos la vida, las cosas de la vida y el mundo antes? Pues como el mundo nos lo enseñó, como lo enseñaron nuestros padres, la sociedad, la escuela, la educación. ¿Y qué tengo que hacer ahora con toda esa enseñanza, con todo ese pensamiento, con toda esa idea que tenía del mundo? Cambiarla, despojarme de eso y ¿qué? Dice, revestirme del nuevo hombre, hecho conforme ¿qué? La justicia y la verdad que es en Yeshua el Mesías. Dice, versículo 18, dice, hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Dice, por lo cual sabemos que la hora es postrera. Claramente ya estamos hablando de que aquí hay dos cosas que hay que entender en cuanto a lo que dice Juan. ¿Qué es esto de que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué son los últimos tiempos según la palabra de Dios? Claramente está en plural, ¿verdad? Últimos tiempos significa que hay varios tiempos. Que no es el último, sino que hay ciertos cumplimientos de ciertas cosas. Cuando la Biblia hablaba de la era cuando venía el Mesías, claramente está hablando de un tiempo. Amén. Pablo habla de que después de que yo me parta, en los tiempos postreros vendrán estas cosas. Claramente no está hablando de los tiempos, del tiempo final, sino de los tiempos que proseguían después de él a ciertas etapas. Una vez que ya pasaran todos los discípulos, pues claramente venía otra época donde ahora se iban a levantar otra clase de personas que iban a enseñar otras cosas y que se iba a cambiar hasta el Evangelio. Amén. Entonces claramente cuando él habla de que sabemos que estamos en los tiempos postreros, era porque ya veía de que el Evangelio ya estaba siendo cambiado, la forma de pensar. Recuerden, ten en cuenta todo lo que la carta dice. La carta habla de cómo debe ser un creyente. Amén. Claramente le está hablando de qué es un anticristo. Estamos compartiendo allí en la hora del almuerzo, que un anticristo es aquel que, busca la palabra para poder leerla. Dice, anti es una preposición griega que quiere decir o en contra o en lugar de.
Dice el que se opone a Cristo o a uno que trata de ponerse en el lugar de el Mesías. ¿Verdad que? Y aquí hay, generalmente esa mañana pregunté qué entendíamos por anticristo. Todos respondimos que era aquel que se opone. Pero también puede ser alguien que se pone en lugar de. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede una persona ponerse en lugar del Mesías? ¿Qué es el más peligroso tal vez? Pero ponerse en el lugar del Mesías. Ajá. Oh, claro, también ahí cabe la palabra anticristo. ¿Por qué es anticristo uno que se pone en lugar del Mesías? Porque claramente está desplazando al Mesías. Claro, no, está diciendo de que él no es el Mesías, está negándolo a él. Amén. Está negando en este caso Pero si él se pone, está estableciendo una nueva dogma. Claro, es una nueva enseñanza. Y en base a esa enseñanza está yendo en contra de lo que está establecido. ¿Por qué cree usted que él está diciendo de que no amen el mundo? De que no aborrezcan al hermano, porque habían venido, se habían levantado personas que estaban diciendo que había cosas que se podían hacer. ¿Por qué es que Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene? Todo me es lícito, dice Pablo, pero yo no me dejaré esclavizar de nada. Hay cosas que me son lícitas hacer, pero que si yo me descuido me pueden esclavizar. Amén. Y ahí entra ya el pensamiento del mundo. Amén. Entonces claramente, ahora, ¿qué dice Pablo del hombre de pecado? ¿Qué es lo que va a hacer? No. Amén. Dice que se sentará en el trono como si fuera Dios. Amén. Que veamos la vida de este hombre que se levantó, no sé si todavía está vivo, de José Luis no sé qué. ¿Ya murió? ¿Qué decía él que era quién? Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza estableció él? Su propia enseñanza. Que el pecado, ya no hay pecado. Entonces claramente son cosas que, por eso Pablo dice que, Juan dice que no hay un anticristo, sino que han venido muchos anticristos. Amén. Quiere decir que ha venido gente que se ha opuesto al Mesías, como ha venido otros que se han hecho pasar por el Mesías. Por eso Pablo decía, si viene otro ángel del cielo a predicar los otros evangelios, no lo escuchéis. Amén. Porque van a venir personas, el mismo Mesías dijo, si viniera alguien en su nombre, a ese van a escuchar. Pero a mí no me escuchan. Amén. Entonces el problema de los anticristos es que no siempre esperemos de que son gente que van a rechazar al Mesías, que van a negar al Mesías así rotundamente, sino que se van a poner en lugar de el Mesías. Van a establecer una nueva enseñanza, un nuevo mandamiento, una nueva guianza. Amén. Pero en el contexto dice que realmente estos niegan, o estos anticristos niegan a que el Mesías vino en carne. Y también luego más adelante dice de que niegan al Padre y al Hijo. O sea que anticristo realmente es el que niega que Yeshua vino aquí en la carne. Él no solamente dice que eso es anticristo, es una forma de anticristo. O sea, y está atacando claramente a los gnósticos. Él está atacando, Sí. él está atacando. Porque entonces todos los ateos serían anticristo. Ajá. Tomando en ese contexto. Todos los ateos son Anticristo. anticristos. Amén. ¿Y qué hace un ateo? Niega al Padre y al Hijo, a la existencia. A ver, pero los gnósticos no niegan al Mesías en el sentido de que no hubo Mesías, sino que niegan es la existencia humana de él. Sí, que él vino en carne. Amén. Y claramente es un anticristo. ¿Por qué? Porque aunque habla de Cristo, no habla en su verdad, sino que establecen otra propuesta. Amén. Otra enseñanza, donde quieren mostrar a un Cristo diferente. Amén. Y aparte de que no faltan aquellos que se presentan como si fueran ellos el mismo Mesías. Hay datos históricos de gente que se hicieron en aquella época y que hacían milagros y que hacían cosas y la gente lo seguía. Amén. Dice, así han surgido ahora muchos que anticristos, por lo cual sabemos que es la hora posterior. Quiere que en el tiempo de Juan ya se estaban levantando una serie de acciones que lo que querían era corromper la fe de los creyentes. Amén. Y él lo que recurre es a decir, esto es lo que es verdad, esto es lo que nadie que ande en la luz puede practicar las tinieblas. El mundo no es de Dios,
el aborrecer al prójimo no es de Dios. Entonces, claramente él está diciendo que esta es la luz verdadera, esto es lo que realmente debemos hacer y esto es lo que tenemos que guiarnos. Amén. No importa que venga otro. Hay gente que habla de como que el mundo no es malo. Hay gente que dice que el mundo no es malo. Amén. Que en realidad lo malo es como el hombre lo hace, pero el mundo es mundo. El mundo fue establecido por el ser humano. Amén. En el contexto moral. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Quiere decir que dentro del contexto de la iglesia, hubo mucha gente que se salió, que establecieron otra enseñanza. Pero que el hecho de que ellos hubieran salido, ¿qué revelaba? Que en realidad no eran creyentes. Amén. Fíjese bien el contexto. Quiere decir que si una persona se aparta para establecer su propia idea, su propio conocimiento, estando en un lugar donde hay conocimiento, quiere decir que entonces ese realmente no era de la fe. Estamos hablando de alguien que llega a estar en un lugar donde realmente haya fe y haya verdadero conocimiento. Y luego se aparte para establecer sus propios principios, que es lo que tristemente ha pasado con todas las religiones que existen. Amén. La misma Iglesia Católica no permaneció fiel. La misma Iglesia Católica estableció sus propias ideas, sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas que hasta contradicen la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se cree el Papa? Que él es representante de Dios. Amén. Dice, ¿dónde voy, perdón? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Claramente Juan le está escribiendo a gente que realmente conoce y entiende, simplemente que lo está escribiendo ¿para qué? Para recordarles lo que ya ellos saben. Amén. A veces es necesario que uno recuerde lo que uno sabe. A veces por el trajín de la vida uno se va olvidando de cosas que ya uno conoce, sino que uno puede llegar a olvidarse de ellas. Amén. Y caer en cierta condición. Pero por eso cada vez que uno lee la Biblia, no importa cuántas veces la lee, el propósito ¿cuál es? Recordar lo que ya tú sabes. Refrescar la mente con lo que ya uno conoce, pero que tal vez se le ha olvidado por tantas ocupaciones y afanes. Amén. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que... Y fíjate, aquí no dice que es el anticristo. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, no solamente niega a quién. No solamente niega al Padre, sino que también niega al Mesías, sino que también niega a quién. Al Padre, porque el que niega al Hijo niega al Padre. Entonces, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Y claramente aquí entra quiénes. Aquí entraban quiénes, según Juan. ¿Quiénes han negado que Yeshua era el Mesías? Los judíos. Todos los judíos. Bueno, los judíos religiosos que se mantuvieron en el judaísmo. Claro, todos los judíos que no creyeron en aquella época, que rechazaron al Mesías. Amén. Y de cierta manera, ellos vinieron a ser anticristos. ¿Por qué? Porque se opusieron a toda la predicación del Evangelio. ¿Por qué persiguieron a los discípulos? ¿Por qué los encarcelaron? ¿Por qué los apedrearon? Amén. Y no solamente los judíos, sino hasta gobernantes del mundo que no eran judíos también se convirtieron ¿qué? En anticristos. Amén. Porque negaban al Mesías y no solamente negaban al Mesías, sino que perseguían a todos aquellos que anunciaban y predicaban el mensaje. Dice, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y aquí sí hay algo bien interesante, mi hermano. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Cómo yo puedo decir? Fíjense bien. Recuerdo que hablamos esta mañana del mesianismo, los mesiánicos. Si yo digo que un judío que niega a Jesús es pueblo de Dios, y la Biblia me dice que todo aquel que niega al Hijo niega al Padre, entonces claramente ¿en qué condición está un judío que niega a Jesucristo? ¿Tiene a Dios? ¿Tiene al Padre? Pastor, Sí. pero ¿cómo nosotros podríamos entender lo que dice el apóstol Pablo? Dice, por su incredulidad fueron desgarrados. Mas si ellos creyeren, volverán a ser restaurados. Amén. ¿Cómo quedaría eso? Leyes, ¿no? Claramente, el contexto de Juan y Pablo es el mismo. Lo que Pablo está diciendo es como la oportunidad
que existe de que aquellos que fueron desgajados por su incredulidad, aquellos que no creyeron, el que no pudieron creer, amén. Entonces eso los aparta. ¿Por qué? Porque al no tener a Yeshua no tienen al Padre. Entonces claramente queda la opción de que si ellos se arrepienten y llegan a creer, claramente vuelven otra vez, amén, a su lugar donde estaban. Pero en el momento que no creyeron, ¿qué pasó? Fueron sacados. O sea, ahí están sin padre y todo. Claro, porque es lo que está diciendo Juan aquí. Claro. Dice que el que no tiene, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces claramente O sea, los que fueron desgajados. no tienen al Padre. Y si llegan a fallecer en esa condición, Ahí, ¿qué dice la palabra? ¿qué Y les justifica? ¿Qué es lo que les justifica ahí? nada. Que no dice ahí que los libros serán abiertos y por sus obras serán... Sí, pero recuerde que el Mesías dijo algo bien fuerte. Ajá, Dice, y esta es la condenación que vino al mundo. claro. ¿Cuál fue la condenación? No creyeron. Que el hombre creyeron más a las tinieblas que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces claramente lo que está diciendo que todos aquellos que negaron al Mesías, que rechazaron al Mesías, amaron más su mentira y su engaño y su creencia que lo que Dios les estaba mostrando. O sea, se podría decir ahora que el judaísmo de hoy Están tinieblas. está en tinieblas por el mismo hecho de que ellos han puesto amor por los rabinos. Claro, han puesto su fe en la creencia de que les han enseñado y no se han abierto a querer meditar y a estudiar en lo que Dios ha ofrecido. A pesar de lo que está abierto la oportunidad. Claro, la oportunidad sigue abierta, la puerta sigue abierta y se les sigue predicando a ellos para que crean. Pero realmente es algo que solamente Dios. Ahora, es el hombre el que se encierra. O sea, ¿qué es lo que hace que aún estas generaciones no puedan ver al Mesías? ¿Usted no ha visto algunas predicaciones de rabinos? ¿Cómo menosprecian y cómo hasta dicen cosas feas del Mesías? Entonces, si esa es la enseñanza que están recibiendo todos los judíos acerca del Mesías, pues claramente, ¿qué van a hacer ellos? Por poner su confianza en sus rabinos y poner su confianza en su religión y en su tradición, claramente van a rechazar, ni siquiera se van a dar la oportunidad de decir, bueno, déjeme estudiar aunque sea, a ver realmente qué es lo que dice y que yo mismo pueda discernir y pedirle a Dios que me ilumine si esto es verdad o no es verdad. Pero por cuanto que dice la Biblia, maldito el hombre que pone brazo por su carne y se aparta ¿de quién? De Dios. Pues claramente la religión no guía al hombre a la luz, no guía al hombre a la verdad. La religión encierra al hombre en un conocimiento, en una idea. Entonces la predicación a un judío sería el motivarle a que escudriñe la... Esa es la oportunidad. la Brit Hadashah. ¿Qué le dijo el Mesías a los judíos que no creían en él? Escudriñar las escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. El problema es cuántos judíos están leyendo el Tanakh. Nada, no es el Talmud. Amén. Entonces el punto, ¿cómo un judío puede descubrir lo que el Tanakh dice acerca del Mesías cuando ellos nunca lo leen? Lo que están leyendo son solamente los comentarios y las enseñanzas de los rabinos y el Talmud y la Gemara y todas esas cosas. Amén. Entonces cuando una persona se va a dar la oportunidad de decir, bueno, yo realmente voy a estudiar a ver qué hay de verdad en esto. Y no tiene que estudiar ni el Nuevo Testamento, si realmente busca, porque el Mesías lo dijo. Si el Mesías lo dijo que leyendo las escrituras de Moisés y de los profetas iban a encontrar la respuesta, entonces claramente quiere decir que allí está la respuesta también. Claro, ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando fueron a Berea? Ellos presentaron las buenas nuevas, pero ellos quisieron a ver si realmente lo que ellos estaban diciendo iba de acuerdo al Tanakh. Fíjense que todos los sermones de Pedro y de Pablo están basados ¿en qué? En el Tanakh. En las escrituras, en el Tanakh. Dice, porque está escrito así, habla de los profetas y hablan de todo. es igual que nosotros también cuando estábamos antes del cristianismo. Que no podíamos mirar al Mesías dentro de la Torah. Amén. Y a medida que venimos estudiando y escudriñando, en todos lados vemos al Mesías. Amén. Ok, mi hermano. Entonces, claramente, ¿qué pasa cuando un movimiento se levanta y establece que los judíos están bien, que son pueblo de Dios, que son el pueblo escogido? Amén. Entonces, claramente, ahí hay un problema grande. Porque claramente le están diciendo, no, ustedes están bien.
Y más cuando le dan más valor a lo que ellos enseñan y lo que ellos practican, que es lo que manda la palabra de Dios. Amén. Pastor, Sí, manito. una última pregunta. Diga, no hay problema. Porque yo soy muy preguntón. Ah, qué bueno. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría esto de que se me fue la pregunta? Voy a tratar de recordármela para el final. Ok. Voy a seguir aquí para hacer de acuerdo. Dice, lo que vosotros oíste, versículo 24, desde un principio permanezca en vosotros. Cuando está hablando de un principio, está hablando de la enseñanza del Evangelio, de lo que enseñaron los discípulos, ¿verdad? Dice, si lo que oíste desde un principio permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué dijo el Mesías acerca de ser discipulado? Dice, si permanecéis en mí, seréis ¿qué? Mis discípulos. Y si sois mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Claramente que todo el propósito de la verdad es que es traer al hombre a la libertad, a no ser cautivo de nada, a no ser esclavo de nada. Amén. Solamente de la misma verdad, de la misma justicia. Dice, y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Qué fue lo que Dios prometió? La vida eterna. Fíjate que aquí se acaba todo la base de la prosperidad, la base de la bendición terrenal. Porque lo que Dios prometió en el Mesías no fue bendiciones materiales y terrenales. Lo que Dios prometió en el Mesías fue la oportunidad de poder vivir la vida venidera, la vida eterna. Amén. Así que cuando a una persona también se le trae con artimañas y con mentiras, ofreciéndole que él va a ser bendecido en esta tierra si busca a Dios, lo están engañando. Porque la verdadera bendición de Dios es ¿cuál? Es que alcance la vida eterna, el mundo venidero, lo que ha de venir. Amén. Dice, os estoy escribiendo esto sobre lo que se intentan engañaros. Claramente, aquí está la base de la carta. Había gente que estaba tratando de engañar a la congregación, que estaba tratando de engañar a los creyentes, sea de una forma, sea de otra, sea a los que pintaban al mundo como algo bueno, o sea a los que enseñaban a que se podía odiar a otros, o estaban aquellos que decían, no necesitamos al Mesías porque no somos pecadores, no pecamos. Amén. O estaban los que rechazaban completamente al Mesías y querían establecer el judaísmo, la ley, amén, como la base de todo. Entonces dice aquí, aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Claramente aquí está hablando desde que esta gente realmente recibió verdadera enseñanza, que realmente tuvieron la unción tanto de aquellos que les enseñaron, como lo que ellos mismos, guiados por el Espíritu, pudieron indagar y comprobar a través de las Escrituras. Y aquí hay una tarea: cada creyente debe comprobar su fe a través de leer la Escritura. Amén. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados de su venida. Y aquí hay una imagen bien bonita y bien dura. ¿Usted se imagina cuando el Mesías se manifieste y aquellos que han dicho creer en él, pero que no han caminado como él ordenó, él les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, y uno tenga que irse avergonzado y ser rechazado públicamente delante de él? Es claramente que el llamado de Juan aquí es a que ni nos dejemos engañar ni nos engañemos nosotros mismos, sino que entendamos cuál es la verdad y qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios quiere, y procuremos vivirla, porque al final será nuestra propia desdicha, nuestra propia desgracia o nuestra propia bendición. Amén. Entonces claramente dice, si sabéis que Él es justo, dice, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Claramente, si uno ha conocido al Mesías y ha conocido al Padre, uno no puede obrar de otra manera. Pero para eso hay que conocer a Dios, el Padre, y hay que conocer a su Hijo. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué nos mandaron? ¿Cómo nos enseñaron a ver el mundo? ¿Y qué es lo que debemos realmente ver? ¿Qué es lo que es verdadero y qué es lo que no es verdadero? ¿Qué es lo que es santo y qué es lo que es profano? Amén. Pero para ello tengo que verlo a través de ¿qué? De las Escrituras, de la voluntad de Dios, de lo que Dios estableció. Amén. Así que vamos a parar allí.